Minasan konnichiwa. Minasan, bienvenidos a otra lección más del Minna no Nihongo Dai Ikka. No hay momento en que se termine. No hay video en que termine el Minna no Nihongo Dai Ikka, la primera lección, porque hay muchos temas que hay que ver. Pero poco a poco seguimos avanzando. Hai, ya, minasan,始めましょうか. Empezamos. Entonces, el día de hoy vamos a ver un punto muy interesante, el Gimonshi. Los Gimonshi significan los interrogativos, ¿correcto? Vamos a ver cuatro interrogativos que nos muestra el Minna no Nihongo Dai Ikka. La lección uno del Minna no Nihongo nos da cuatro Gimonshi. Son cuatro interrogativos que son, digamos, el interrogativo formal y el interrogativo informal, pero en realidad son dos. Vamos a ver quién, en este caso son los dos primeros, Dare y Donata, ambos significan quién, y vamos a ver Nansai o Oikutsu, ¿sí? Edad. ¿Cuántos años? Ambos significan. Pero Oikutsu es una pregunta formal. Y mientras que Nansai es un lenguaje mucho más coloquial o a nivel intermedio, ¿no? Pero Oikutsu es mucho más formal. Veamos cómo es que funciona. Claro, como son interrogativos, siempre lo tenemos que utilizar o siempre lo vamos a trabajar normalmente en respuesta, en preguntas, ¿no? Ya hemos visto en la clase pasada cómo es que se formaban las preguntas con la partícula K, ¿no? Entonces, K al final de una oración nos indica que es una pregunta, siempre cambiando la entonación, ¿correcto? Entonces, veamos cómo funciona el dare y el donata nansai oikutsu. ¿Cómo es que funciona? Es muy sencillo. Veamos el ejemplo. Ichiban. Ano hito wa dare desu ka? Pregunta, ¿no? Vemos el ka al final y automáticamente tenemos que entender que es pregunta. Ano hito wa dare desu ka? Y acá tenemos el primer kimonshi, ¿no? El primer interrogativo. Dare. ¿Quién? Pero en este caso vemos que el quién de dare es en contexto informal. Entonces, aquella persona, Anojito va, en cuanto a aquella persona, ¿quién es? En cuanto a aquella persona, ¿quién es? Entonces acá, estas preguntas es una pregunta directa, ¿no? Anojito wa dare desu ka? Yo puedo responder, Yamada Sandes, es el señor Yamada. En cambio, acá hay una cosa muy interesante. Cuando nos hacen este tipo de preguntas con Kimonshi, en este caso con los interrogativos, no podemos responder como sí o no, o con hai o con ie, porque no tendría sentido si yo te pregunto, ¿aquella persona quién es? En español, ¿aquella persona quién es? Y tú me respondes, sí, es llamada. Entonces, ¿por qué dice sí? Porque no tiene sentido, porque no es una pregunta de sí o no. En este caso, es una respuesta directa. Anojito wa dare desu ka? Aquella persona, ¿quién? Dare, ¿quién es? El verbo des, ¿no? ¿Quién es? Entonces, Yamada Sandes es el señor Yamada. ¿Ahí? Entonces, esta estructura va a utilizar para todo, en este caso, para estas cuatro interrogativos. Veamos el donata, que es quién, pero formal. Ano kata wa donata desu ka? Es la misma forma que el primero que hemos leído antes. Ano hito wa dare desu ka? Sino que esta estructura es un lenguaje formal. Igual que hito cambia kata. An kata wa donata desu ka? Aquella persona, ¿quién es? De la misma forma, simplemente que donata, ¿quién? Formal, dare, ¿quién? Informal. Entonces podemos responder de la misma forma. Ano kata wa donata desu ka? Ah, Yamada-san desu. Es el señor Yamada. Yamada-san desu. Ahí, esta es la respuesta. Vamos a ver cómo es que funcionan los Nansai o Ikutsu. Entonces, les recomiendo, si es que no han visto el video anterior acerca de cómo es que se formaba el tema de las edades en japonés, los invito a que lo revisen porque ahí está explicado de manera detallada y las partes irregulares al momento de decir nuestra edad en japonés. Entonces, tenemos Nansai o Ikutsu. Estas dos estructuras significan cuántos años o qué edad tienes. Vamos a ver cómo es que funciona. Tenemos este ejemplo. Yamada-san wa nansai.
desu ka? Entonces, vimos que los interrogativos siempre van en pregunta. Yamada-san wa nansai desu ka? El señor Yamada. En cuanto al señor Yamada, Yamada-san wa, ¿cuántos años o qué edad tiene? ¿Cuántos años tiene? Pregunta, ¿no? Yamada-san wa nansai desu ka? Pregunta, ¿cuántos años tiene?例えば, por ejemplo, Yamada-san wa 31歳です。Tiene 31 años. Yamada-san wa 31歳です。¿Ahí? 31歳です. ¿Correcto? Entonces, este nansai significa para preguntar la edad de una persona. Yo les pregunto, minasan, sumimasen, ¿anata wa nansai desu ka? ¿Tú cuántos años tienes? ¿Anata wa nansai desu ka? Es una respuesta directa, ¿no? Bueno, ella luego explicaré de manera detallada que no se debe utilizar tanto anata wa. Pero bueno, entonces, Yamada-san wa nansai desu ka? Pregunta, ¿cuántos años tienes? En este caso, ¿cuántos años tiene el señor Yamada? Entonces, en este caso, nansai significa cuántos años y oikutsu también significa cuántos años, pero en este caso vamos a utilizarlo en un lenguaje formal. En este caso estamos viendo Nakamura Sensei, el profesor Nakamura. Nakamura Sensei wa oikutsu desu ka? Nakamura Sensei wa oikutsu desu ka? Oikutsu desu ka? ¿Cuántos años? También de la misma forma, simplemente que estamos en un lenguaje formal. El profesor Nakamura, ¿cuántos años tiene? Oikutsu desu ka? ¿Cuántos años tiene? Entonces, la estructura de los kimonshi, en este caso de los interrogativos, siempre va a ir, o en este caso lo estamos viendo, en la parte interrogativa. Siempre vamos a utilizarlo, en este caso, en la parte interrogativa para poder utilizar quién y cuántos años. De momento, y conforme vayamos viendo nuevas lecciones, vamos a agregar mucho más interrogativos, como dónde, cuándo, etcétera, ¿no? Pero de momento tenemos estos dos. ¿Quién, que es Dare o Donata, y cuántos años? En este caso significa Nansai o Ikutsu. ¿Hai? Entonces, esto así prácticamente una clase express, pero va a complementar a la información que hemos visto en la clase pasada acerca del interrogativo. ¿Sí? Ya, minasan, arigatou gozaimasu. Muchas gracias por mirarme y nos vemos en el próximo video. Matane.